Hola, muy buenas amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco. Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre los acontecimientos ocurridos con Spider-Man, después de la saga del otro, y antes de la Guerra Civil. Durante esta etapa luciría por primera vez el traje de Iron Spider, a la par de confrontar a más rivales con ese traje. Bueno, sin más introducciones, empecemos. Días después de los sucesos de El Otro, evoluciona o muere, Tony llama a Peter a su laboratorio para presentarle el nuevo traje que estuvo realizando para él. A la par que termina los últimos detalles, le explica las nuevas habilidades del traje, finalmente dándoselo. Tras esto, Peter estrena su nuevo traje con unos criminales al azar. Durante este enfrentamiento Peter logra descubrir las habilidades de su traje, como los cohetes en las axilas, o la visión térmica. Gracias a esto, Spider-Man logra rescatar a la rehén, pero es disparado por uno de los criminales, logrando salir intacto, y asustando al criminal. Esa noche, mientras Peter y su esposa cenan con Tony, este le agradece por el nuevo traje, pero le pide la explicación del por qué le dio eso, y también diciéndole si no hay algún motivo detrás. Tony contestándole de que fue para ayudarlo con su traje escaso de recursos. Tras esto le explica que tiempos difíciles se aproximan, y que quiere evitarlos, pidiéndole que esté a su lado con las decisiones que tome, y que lo ayude con todo lo que pueda. Peter, al ver la amabilidad de Tony con él y su familia, acepta ser el protegido de Tony. Finalmente este concluye con una invitación para ir a Washington, donde se daría una discusión sobre los metahumanos. Al día siguiente, mientras Peter y Tony están en el avión, este último le explica que se discutiría sobre la ley de registro de superhumanos, y que él está yendo a apelar contra esa ley, debido a que no es del todo seguro que una institución posea las identidades de los superhéroes. Al llegar a Washington, Tony deja a Peter en un hotel, dándole también la segunda versión del Iron Spider, esta versión siendo creada con nanofibra, permitiéndole camuflarse con su ropa de civil, o aparentar otro traje, y finalmente descubriendo sus brazos robóticos. Ya durante la audiencia, el Senado le muestra los gastos económicos que los superhéroes han tenido desde sus apariciones en la Segunda Guerra Mundial. Tony argumentándoles que los superhéroes salvaron 47 veces la Tierra de una destrucción inminente, pero el Senado diciéndole que ellos deberían tener una institución para responsabilizarse por sus acciones. En ese instante Peter les comenta que los héroes toman sus acciones por creer que es lo correcto, y que ellos, a pesar de no haber deseado esos poderes, hacen el bien por su propia voluntad. A pesar de este discurso de parte de Peter, el Senado sigue en su posición de querer registrar a los superhéroes, haciendo entrar en receso la audiencia. Durante este receso Tony le explica a Peter que no debería decir cosas voluntarias durante la audiencia. Finalmente la audiencia continúa, y tras unas 4 horas esta vuelve a ser detenida, y entrada en receso hasta el día siguiente, concluyendo con la palabra de Tony de apoyar al gobierno con la decisión que tome. Al salir, ambos son emboscados por Titanium Man, quien fue contratado para acabar con Tony, Peter logrando salvarlo e inmediatamente colocándose su traje y enfrentándolo. A pesar de querer ayudar, los soldados toman la conclusión de que Spider-Man y Titanium Man están trabajando juntos, atacándolos. Ante esto, Titanium Man trata de escapar, Spider-Man sujetándolo con su telaraña y persiguiéndole. Titanium Man logra deshacerse de él quemando su telaraña, luego ocultándose y emboscándole mientras Peter se preocupaba por los monumentos. Este lográndose salvar de una caída gracias a sus cohetes, y con esto alcanzando nuevamente al mercenario. Ambos cayendo, y tras recuperarse, Titanium Man somete a Spider-Man, a la par que le dice que tras la muerte de Stark, nadie defendería a los superhéroes, y su propio gobierno les perseguiría. Mientras él dice eso, Spider-Man invoca sus brazos mecánicos, atacando el casco de Titanium Man, y tras eso muele a golpes al mercenario. Ante esto, él huye, Spider-Man intentando atraparle y fallando. Al día siguiente, Tony muestra una grabación con las palabras de Titanium Man, para reforzar su argumento de disuadir la ley de registro, el Senado dudando de su veracidad. Ante esto, Spider-Man llega dando veracidad al video de Tony, y luego les dice que a pesar de que sus intenciones sean buenas, los héroes ayudan a las personas normales, y que viven en las sombras para ayudar a todos, como un buen samaritano, concluyendo con que les dejen operar así. El Senado diciéndole que para validar su discurso, debe sentarse, dar su identidad, y ponerse bajo juramento, Spider-Man negándose a hacer eso, debido a esto su declaración es invalidada.
Finalmente, la audiencia termina, Tony diciéndole a Peter que lograron posponer al menos por un año la validación de la ley. Mientras ambos caminan, Peter le revela que la aparición de Titanium Man fue muy conveniente, sospechando de él, Tony negándose, diciéndole que si él haría algo como eso se lo diría. Esa noche, en un punto de encuentro llega Iron Man a pagarle a Titanium Man por sus servicios. Mientras tanto en Nueva York, JJ Jameson era rescatado por un luchador llamado El Muerto, quien a cambio le pide el favor de ayudarle a enfrentarse a Spider-Man. Los motivos de este luchador era el honrar la memoria de su padre, y continuar el legado místico de El Muerto, puesto que había sido amenazado por el Dorado, un luchador también místico que había asesinado a su padre, y pretendía quitarle su legado. Jameson hace que la pelea sea de beneficencia, esto motivando a Peter, quien acepta luchar. Ya en el ring, El Muerto le dice a Spider-Man que no se aceptaría telarañas, y que sería un duelo de máscara a máscara, por consiguiente el perdedor sería desenmascarado. Peter, al desconocer el significado de eso, acepta. La pelea de ambos luchadores resulta ser más pareja de lo esperado, en algunos momentos Spider-Man llevando la delantera, y en otros momentos El Muerto sometiendo a Spider-Man. Finalmente, mientras El Muerto estaba llevando la delantera, Spider-Man involuntariamente saca su aguijón, envenenando al Muerto, y desmayándolo, esto pausando la pelea. Tras dejar al Muerto en el hospital más cercano, Peter habla con Tony tratándole de explicar las razones místicas detrás de sus aguijones, y la relación con su anterior resucitación, esto provocando las burlas de Tony, quien le dice que trate de verle el lado científico a esos sucesos. Mientras tanto en el hospital, el Dorado llega en pos de matar al Muerto, siendo impedido por la oportuna aparición de Spider-Man. Mientras el Dorado ataca a Spider-Man, repentinamente los aguijones de este vuelven a reaccionar, deteniendo las espadas de este. Gracias a esto él se da cuenta que Spider-Man también es una criatura mística de legado, Peter negándose a esto, e intentándole atacar con el aguijón, siendo inútil, pues las armas místicas no funcionan con la armadura del Dorado. Debido a su clase mística el Dorado localiza a Spider-Man, diciéndole que sus aguijones responden a criaturas místicas como él o El Muerto. Mientras él dice eso, Peter trata de hacer una mezcla química, siendo encontrado por el Dorado, pero inmediatamente siendo ayudado por El Muerto, quien trata de enfrentarlo, inútilmente pues es derrotado rápidamente. Finalmente Peter termina, y le arroja al Dorado la mezcla capaz de disolver su armadura. Gracias a esto logra acertarle un par de golpes, y tras eso el Dorado desaparece. Mientras todo esto pasaba, un Ben Parker de otra tierra donde Peter es una estrella, es traído a la Tierra 616, esto haciendo que en la tierra de este Ben Parker, Spider-Man perdiera el camino y terminara matando a los héroes, puesto que su tía May también estaría muerta aquí. Desafortunadamente en la Tierra 616, la tía May logra ver a este Ben, casi desmayándose de la impresión. Ante esto Jarvis llama a Peter, este inmediatamente acudiendo al lugar donde están. Mientras va de camino se encuentra con este Ben, reconociendo que es exactamente igual. Lamentablemente para él, antes de preguntar algo, es atacado por el Duende 2211. El Duende diciéndole que ese es el verdadero Ben Parker, a la par que lanza un gas con bioesporas, estas controlando el traje de Spider-Man y haciendo que se golpee a sí mismo. Mientras que el Duende se divierte con eso, Ben le pide parar. El Duende ante esto decide llevarse a Spider-Man inconsciente. Al despertar Peter presencia una imagen proyectada de la muerte de Gwen Stacy, el Duende explicándole que ese es un punto de intersección donde se desprenden varias realidades, diciéndole que él tiene varios puntos de intersección, uno de ellos siendo también la muerte de su tío Ben. Ante esto, le ofrece poder vivir la vida que merecía vivir, ofreciéndole poder saltar a otra tierra. Peter rechaza esa oferta, haciendo que el Duende se enfade y comience a atacarlo. Justo en ese instante su traje recupera el control, gracias a que su traje se adapta a cualquier ataque. Ante esto intenta atacar al Duende, pero es engañado por un desplazamiento cronal. En ese instante llegando el Spider-Man 2211, quien pretende detener al Duende, debido a que ella es su hija, además de haber causado varios caos en la realidad, ambos peleando y cayendo al mar. Peter acudiendo a ayudar, pero el Duende logra subir nuevamente a la superficie, y tras esto logra atrapar a su padre, y preparando una bomba retro, capaz de hacer que alguien jamás haya existido, y borrarle de la memoria de los demás. Oportunamente Peter sale a la superficie deteniendo la bomba retro, ignorando lo que hace esta, se la arroja al Duende, ella desapareciendo para siempre.
El Spider-Man 2211 se lamenta, y le explica la utilidad de la bomba a Peter, diciéndole que él está absuelto, puesto que ella había sido una paradoja por sucesos ocurridos anteriormente, así que técnicamente Peter no asesinó a nadie. Mientras todo esto pasaba, el tío Ben fue rechazado por la tía May, puesto que había perdido el control y había golpeado a Jarvis. Tras esto se encuentra con alguien que le da una pistola, dándole la opción del suicidio. Finalmente, el Spider-Man 2211 llega para llevarse a Ben Parker a su verdadera tierra, pero es disparado por el supuesto Ben. Mientras tanto, en un callejón se puede ver el cadáver del verdadero Ben Parker fallecido. Esa noche o varias noches después, Peter intenta dormir, y pone las noticias, oyéndose que un suceso catastrófico en Stanford había ocurrido. La Civil War estaba a punto de iniciar. Bueno, eso fue todo lo ocurrido con Spider-Man después de los sucesos del otro, y antes de la Civil War. El atractivo de esta corta etapa, fue además del traje de Iron Spider, fue la expectativa por la Civil War, puesto que Peter y Tony habrían intentado detenerla. Esta historia fue buena, con Tony desde un principio ya intentando controlarlo todo, aunque por un bien mayor, aunque posteriormente la guerra sería inevitable. Respecto a las otras historias, son buenas, una explicando un poco más sobre las secuelas dejadas por la anterior saga, para ser más específicos los aguijones de Spider-Man y su reacción. La otra historia, aunque no aporta nada, es una aventura entretenida, aunque es raro el por qué Peter no reaccionó más ante la llegada del tío Ben real, aún así fue medianamente buena esta historia. Bueno, antes de despedirme empecemos con los saludos. Un saludo a Fernán 13 Clash Royale, Uriel XD, Ian Córdoba, y Agustín Toledo. Un saludo a todos ustedes, y gracias por el apoyo que dan. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video, y sin más que decir, me despido.